Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola y muchas gracias por escuchar el informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. Yo soy Génesis R. Cruz y hoy en esta emisión número 842 les traemos las noticias más relevantes de nuestra región, gracias al incansable trabajo y al compromiso de nuestra red de corresponsales y a todas las emisoras aliadas que se extienden desde México hasta Panamá. En la edición de hoy queremos hacer pública una denuncia urgente sobre la complicidad del Estado costarricense en la perpetuación de la impunidad, el racismo y la discriminación. El jueves 19 de septiembre, los tribunales de Pérez Celedón, en Costa Rica, absolvieron a Eduardo Varela, asesino confeso del líder indígena Jerry Rivera, tras anularse una sentencia previa de 22 años de cárcel. Ahora, Varela solo enfrentará 2 años por portación ilegal de armas, a pesar de que el arma utilizada en el homicidio fue parte clave de ese caso y a pesar de todas las pruebas y evidencias contundentes. Después de 13 días de juicio, los jueces decidieron que había dudas sobre los hechos. Esa decisión resalta el racismo institucional que sigue dándole impunidad a los crímenes contra defensores y defensoras de los territorios. Es hora de decir basta a tanta injusticia. Ahora sí, vamos a pasar a los titulares de esta semana. En Costa Rica, el Poder Judicial ignora las pruebas y absuelve al asesino confeso de Jerry Rivera. En Panamá, la creación del puerto Barú genera rechazo por los impactos ambientales en área protegida de Chiriquí. En El Salvador, la migración continúa sin evidencia de que haya un retorno masivo bajo el régimen de excepción. En Nicaragua, indígenas exiliados demandan la liberación del líder Misquito que fue detenido por el régimen de Ortega. En Guatemala, voces contra el genocidio. En Costa Rica lanzan el calendario por el derecho a decidir en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Gratuito y Seguro. En El Salvador, el presidente de la Asociación de Periodistas denuncia vulneración a la libertad de expresión bajo el régimen de excepción. Y en Latinoamérica, el encuentro sobre extractivismo, mujer y resistencia en Manaus, Brasil, expone los daños a las comunidades de Abya Yala. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Ustedes mismas están juntando esas voces que muy pocas veces no se escuchan y que ustedes las tienen ahí para que se siga difundiendo la voz, y entonces creo que eso es lo más maravilloso, ¿no? El que ustedes también sean portadoras de ese conocimiento, pero que no solamente se los están quedando, sino que también están divulgándolo. Las felicito por eso y pues también agradecerles por lo que están haciendo para el mundo. Mi nombre es Angélica Tolentino, yo soy de la radio Guayacocotla que está ahí en Veracruz, en México. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras, que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. En Costa Rica. Una vez más, el sistema de justicia costarricense queda en deuda con el pueblo Bororán de Térraba y con todos los pueblos originarios del país, al absolver a Juan Eduardo Varela, asesino confeso del líder indígena Jerry Rivera. Esta deuda alcanza límites inimaginables ante un asesinato de tal magnitud. Las pruebas son contundentes. Los disparos fueron por la espalda y hay evidencias de desprecio, racismo y ensañamiento. Este asesinato ocurrió en un contexto de recuperaciones de tierra-territorio y durante el segundo día de asedio contra el pueblo Bororán de Térraba. Además, Juan Eduardo Varela ha confesado el asesinato en múltiples ocasiones, una de ellas en agosto del 2022 frente a la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos Indígenas. Dichas confesiones son contradictorias y evidencian todas las mentiras sostenidas por Varela. En la sala legislativa
Han hablado mucho del caso de Jenny Rivera. Ok. Han hablado mucho del caso de Jenny Rivera. Yo no sé si ustedes saben, yo fui el que lo maté. Y yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté. También. Pero les voy a enseñar. Pese a todo lo anterior, el Tribunal Penal de Buenos Aires, integrado por Alexander Chavarría, Richard Mena y José Pablo Matarrita, considera que existen dudas sobre cómo sucedieron los hechos del 24 de febrero del 2020. Por eso, Juan Eduardo Varela fue absuelto de homicidio y de las amenazas de muerte contra Melissa Garbanzo y es sentenciado apenas a 2 años de prisión por portación ilegal de armas. Sin embargo, el tribunal le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de 3 años, lo que comúnmente se conoce como casa por cárcel. El daño de un homicidio es irreparable y la familia Rivera y el pueblo Brorán han enfrentado una constante revictimización y un doloroso proceso judicial. Esto ha ocurrido en medio de múltiples amenazas y violencia en su contra, mientras que la ocupación ilegal de su territorio persiste a la vista y paciencia del Estado. A pesar de ello, el Tribunal Penal de Buenos Aires también consideró que no existe relación alguna entre el contexto amplio de las recuperaciones de tierra-territorios y el asesinato de Jerry Rivera. De esta manera, este tribunal descontextualizó el asesinato y lo presentó como una riña entre 2 sujetos. Lo más doloroso es lo esperado que resultó esta sentencia. Más de 13 años de recuperaciones de tierra-territorio han demostrado que el Poder Judicial opta por mantener la impunidad, aumentando el riesgo y las amenazas contra la integridad física y la vida de las personas de los pueblos originarios. Recientemente denunciamos el cierre de la causa penal que investigaba el asesinato de otro líder indígena, Sergio Rojas Ortiz, del clan Unihuac, Bribri de Salitre. Hoy, desde Voces Nuestras, denunciamos la sentencia vergonzosa que otorga impunidad en el caso del asesinato de Jerry Rivera y contra el pueblo Brorán. En este caso específico, solo la intervención de poderes económicos y políticos puede explicar una sentencia absolutoria que consagra el racismo, la injusticia y la impunidad en los territorios indígenas y en el país entero. Este mensaje de impunidad se dirige especialmente a los pueblos originarios, pero también afecta a todas las personas y organizaciones que defienden la tierra y el territorio. Las violencias se intensificarán y frente a ello no hay institución que pueda proteger nuestros derechos humanos más básicos ni garantizar el acceso a la justicia. Desde la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y desde Voces Nuestras nos solidarizamos con doña Digna Rivera, con su familia y con el pueblo Brorán de Térraba. Condenamos la impunidad y la violencia que el Estado costarricense mantiene contra los pueblos originarios. Justicia para Jerry Rivera. Justicia para Sergio Rojas. Justicia para los pueblos originarios de Costa Rica. En Panamá. La construcción del puerto Barú, ubicado en la provincia de Chiriquí, en Panamá, ha generado un fuerte rechazo entre sectores ecologistas y ambientalistas. El proyecto implica el dragado de 31 kilómetros dentro del área protegida Manglares de David y ha sido criticado por su potencial impacto negativo en la biodiversidad local. Entre las preocupaciones están la destrucción de los hábitats marinos, la erosión costera y la contaminación de las fuentes hídricas. Organizaciones ambientalistas han presentado una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el estudio de impacto ambiental aprobado no refleja con precisión los daños que el proyecto podría ocasionar. La información en una nota de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El proyecto Puerto Barú, ubicado en la provincia de Chiriquí, específicamente en el Golfo de Chiriquí, a 20 kilómetros de la ciudad de David. El mismo atraviesa el área protegida Manglares de David, lo que ha generado oposición en sectores ecologistas y ambientalistas, ya que el proyecto atraviesa el área protegida e implica el dragado de 31 kilómetros dentro del humedal donde hay poca profundidad, lo que conllevaría posibles impactos negativos en la biodiversidad.
como destrucción de hábitat del fondo marino, erosión costera, contaminación de las fuentes hídricas, mortandad de especies marinas y acuáticas, entre otros. Escuchemos declaraciones de Guido Berguido, biólogo y director ejecutivo de la asociación Adopta Bosque Panamá. Toda esta actividad de dragado y de ampliación del canal de navegación es nuestra principal preocupación, aparte del mayor flujo de navíos por el área, que tiene una repercusión directa e indirecta sobre los ecosistemas naturales de este humedal de gran importancia. En este humedal, igual que en otros manglares, podemos encontrar los estadios iniciales, o sea, las crías, los juveniles, estadios juveniles de especies de valor comercial como son langostas, peces como la corvina, como el sargento, como el pargo, sargento no tanto, el pargo, la corvina, la cojinúa y demás, que encuentran, y las langostas y langostinos y camarones que encuentran en los manglares un refugio. Adicional, lastimosamente el proyecto pueden decir que van a hacer y hacer y deshacer, pero lo cierto es que realmente la experiencia que hemos tenido con este tipo de proyectos es que no siguen las pautas que en un momento dado ellos proponen hacer. Aparte que este estudio de impacto ambiental fue aprobado a pesar de que por años los grupos conservacionistas y especialistas advirtieron sobre todas las repercusiones que tenían este tipo de proyectos en la fauna y flora local. Se ven afectados áreas importantes para el hábitat de delfines, también áreas de acercamiento de ballenas, tiburones y demás. Y por todas estas razones, recientemente un grupo de 6 ONGs de grupos ambientalistas, entre ellos el Centro de Incidencia Ambiental, la Asociación Adopta el Bosque Panamá, el Proyecto Primates de Panamá, Fundicep, nos presentamos una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia para que fuera declarado no válido o ilegal el decreto que admitió o que aprobó el estudio de impacto ambiental. Así que esperamos que igualmente este proyecto sea detenido y que sean evaluadas otras rutas como es la adecuación del puerto de Armoy. Recientemente, organizaciones ambientales presentaron a la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad a la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental de Proyecto Puerto Barú, ya que el estudio no refleja verdaderamente la magnitud del impacto que tendría el mismo. Además de que el Ministerio de Ambiente no consideró en sus consultas los comentarios de la ciudadanía, infracciones a la legislación ambiental panameña y los efectos negativos en el medio ambiente. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En El Salvador. De enero a agosto del 2024, alrededor de 500 salvadoreños al mes han solicitado refugio en México, según cifras no oficiales. Ana Sol Gutiérrez, representante de la diáspora salvadoreña, señaló que la migración responde a la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias y criticó la falta de evidencia sobre un supuesto retorno masivo de compatriotas que es promovido por la narrativa gubernamental. Pese al régimen de excepción en El Salvador, el flujo migratorio no ha disminuido y no ha variado, y no se ha registrado ningún retorno significativo de personas salvadoreñas a su país. Vamos con la información desde El Salvador en una nota de J.S. Juca. Hasta agosto de 2024, un total de 4.185 salvadoreños solicitaron asilo en México, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Esto significa que de enero a agosto de este año, un promedio de 523 personas al mes han solicitado asilo en este país. Si la tendencia continúa, para finales de diciembre, un total de 6.277 salvadoreños habrán solicitado asilo en México este año, superando el 2023, cuyo total fue de 6.097 personas.
indígenas. De las solicitudes resueltas por la Comar para lo que va del año 2024, al menos 1.295 solicitudes de refugio han sido positivas o clasificadas como protección complementaria, lo que significa un 82% de las 1.580 solicitudes resueltas por el organismo. Ante esta migración de salvadoreños, Ana Sol Gutiérrez, integrante de Nación Salvadoreña en el exterior y exlegisladora del estado de Maryland en Estados Unidos, dijo que la migración del país históricamente ha sido muy numerosa, ya que se van buscando oportunidades de superación. Pero vemos que mucha gente ve que en Estados Unidos sí tienen trabajo, oportunidades para ellos invertir y desarrollarse y desarrollar a su familia. Y eso no ha cambiado. Las razones, al contrario, a mi parecer, este régimen ha exacerbado las razones por las cuales tiene que haber migración. Si aquí no hay oportunidad de trabajo, no hay gran inversión, no hay ni una escuela construida y le está quitando los fondos a las universidades, que es el futuro de la juventud y del proceso para ir en desarrollo, la migración sigue. Gutiérrez señala que hay que darle la bienvenida en Estados Unidos a aquellas personas que migran y llegan a producir y a trabajar. Sin embargo, expuso que bajo la narrativa del gobierno sobre el retorno masivo de salvadoreños hacia El Salvador, no hay evidencia de este regreso, ya que no hay cifras oficiales. No hay evidencia, no hay números. Si hay este gran río de gente que está regresando, no hay evidencia y no se puede constar. Es una imaginación perversa el presentar que hay este retorno en este país. Pero la inmigración yo creo que es muy importante tratar y no la quisiera tratar tan rápidamente. Sencillamente este flujo de regreso, de retorno, sencillamente no hay evidencia de eso. Al contrario, hay gente que se ha ido por muchos años, ya tiene familia, nietos, ha comprado casa, tiene sus trabajos, sus empresas en Estados Unidos y no van a dejar esa calidad de vida, ese nivel económico para regresarse a este país donde hay poca inversión, poca oportunidad de inversión y de recrear y poca oportunidad de educación, de ir mejorando su vida. Durante el periodo de 2023 a 2024, la Comar ha resuelto un total de 26.163 solicitudes de refugio de salvadoreños en tránsito, de los que 20.530 fueron resueltos como positivos o de protección complementaria y 5.633 fueron rechazadas. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kevin Muñoz. En Nicaragua, un grupo de indígenas misquitos exiliados realizó un plantón exigiendo la liberación de Stedman Fagot, dirigente del partido indígena Yatama, quien fue detenido esta semana en Huaspán, a 600 kilómetros de Managua, en la región del Caribe Norte. Fagot, asesor del régimen de Ortega y líder de Yatama en el Caribe Norte, fue detenido por el ejército acusado de planear actividades desestabilizadoras en la región. Según un comunicado del ejército, Fagot y otros individuos presuntamente tenían planes de robar armamento y equipos de bases militares para realizar acciones ilegales. Sin embargo, su detención ocurrió justo después de que Fagot ofreciera una entrevista a un medio local, en la que exigió la retirada de los colonos que ocupan ilegalmente las tierras indígenas, sin intervención de las autoridades de gobierno. Además, denunció una supuesta corrupción en la venta ilegal de tierras indígenas y la explotación de los recursos naturales que amenaza la supervivencia de los pueblos indígenas en Nicaragua, como en el caso de los mayagnas. El grupo de personas exiliadas misquitas ha solicitado la liberación inmediata de este líder indígena. Si el gobierno de Nicaragua no nombró con buena fe a Stedman Fagot, ellos nombraron con mala fe. Hacer este tipo de justificación solamente se ve en la novela de
la Rosa de Guadalupe. Saben hacer sus cochinadas, pero nosotros como pueblos estaremos firmes y denunciaremos hasta el último, porque la detención arbitraria del señor Stedman Fagot es solo por defender nuestras comunidades, es por denunciar las verdades. Nosotros como pueblos originarios, en nuestras comunidades no hacemos actividades ilícitas como narcotráfico y crimen organizado, pero sí tenemos la agallas de defender nuestras tierras hasta el último. Incluso Stedman Fagot dijo: aunque me lleven al chipote porque voy a pagar precio carísimo, precio duro, pero estarán otros y continuarán en esta lucha. Este caso se suma a la detención de otros líderes indígenas de Yatama, quienes, pese a haber sido aliados del gobierno de Ortega, fueron encarcelados por defender los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos se encuentran el exdiputado Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, ambos detenidos desde el año pasado. En Guatemala. En la década de 1980, el Estado de Guatemala, a través del ejército, comandado por el ahora imputado de genocidio, Manuel Benedicto Lucas García, impulsaron una política de tierra arrasada, la cual se intensificó en el territorio Ixil. El 4 de junio pasado, el imputado Benedicto Lucas García afirmó ante el tribunal y medios de prensa que su gran aliado a este proceso violento fue el Estado de Israel, que apoyó con armamento y asesoría. Los peritajes antropológicos y forenses presentados durante un poco más de 70 audiencias corroboraron dicha información, ya que las documentaciones de peritajes balísticos constatan el uso de artillería de fabricación israelita de marca Galil en muchas de las masacres que fueron cometidas en ese territorio. El poeta Raúl Urizar, el periodista Juan Carlos Pérez y la escritora, Premio Casa de las Américas, Christiane Barkhausen, así como la compañera Linda Romero, nos invitan a participar en la marcha conmemorativa que se prepara a un año del terror y genocidio cometido contra el pueblo palestino. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. Voces contra el genocidio. No podemos pasar indiferentes ante lo que está sucediendo ahora en Gaza y tampoco olvidar que el luto de miles de familias y personas en Guatemala tiene la complicidad del Estado de Israel. El poeta Raúl Urizar nos dice: aldeas modelo, polos de desarrollo, pueblos cercados, casas quemadas, agente naranja intoxicando personas, napal explotando, Claymore quitando pies, toque de queda, controles, registros militares, fosas humanas, pueblos masacrados por Galil camuflajeada, poblaciones desterradas, exilio cada 20 minutos, niños desmembrados, niñas huérfanas, mujeres viudas. La cantidad de personas desaparecidas durante la guerra en Guatemala es equivalente a que desaparecieran todos los habitantes de Uppsala, la ciudad más industrial de Suecia, desapareciera de la noche a la mañana. Lo que vivimos lo está padeciendo ahora Palestina. Por la vida y por la paz. Participa este domingo 6 de octubre para que todos y todas alcemos nuestra voz, para que no sigan cayendo bombas en Palestina. Es momento de decir no a la guerra palestina. Nosotros lo sufrimos. También el periodista Juan Carlos Pérez nos comenta que hace un año que inició el genocidio en Palestina. Un genocidio vergonzante que va a marcar la historia moderna de la humanidad. Así como sucedió el genocidio en Guatemala apoyado por el mismo Estado de Israel, así están acabando con el pueblo palestino. Es momento de que nos unamos para protestar en contra de esto y fijar postura como pueblo guatemalteco y protestar en contra del genocidio contra el pueblo heroico de Palestina. Allí nos vemos. Desde Bonefro, Italia, la escritora Christiane Barkhausen.
Me dirijo a todos los guatemaltecos y las guatemaltecas de participar el domingo 6 de octubre a las 10 de la mañana a la caminata conmemorativa contra el genocidio en Palestina, puesto que el Estado de Israel está cometiendo en Palestina, en Gaza y también en Cisjordania y ahora también en Líbano, es un genocidio y eso tiene que ser condenado por toda la humanidad. Yo sé que Israel está muy lejos de Guatemala, más lejos que de nosotros acá en Europa, pero por favor participen en esta marcha. El inicio está en la Municipalidad de Guatemala a las 10 de la mañana. Por favor, sacrifiquen 1 horita, 2 horas de la calma del domingo para manifestar la solidaridad con el pueblo palestinense. Un saludo desde Europa. Y en Guatemala, la compañera Linda Romero. Se les invita a la caminata conmemorativa por el genocidio en curso contra el pueblo palestino. Un año de terror. Es importante hacer la distinción entre el pueblo judío, la religión judía y el Estado de Israel para no caer en posiciones antisemitas. El Estado de Israel, actualmente y desde la ocupación en 1948, se encuentra despojando al pueblo palestino de sus territorios y sometiéndolo a una brutal represión. Según Naciones Unidas y las autoridades palestinas, de los más de 40.000 muertos por los bombardeos y ataques, el 70% son mujeres y niños. No olvidemos que ese mismo Estado sionista apoyó con armas, vehículos y entrenamiento a la dictadura militar de Guatemala. Apoyo que resultó estratégico cuando se masacraba y despojaba a las comunidades indígenas de sus tierras. Esto con el apoyo del gobierno de Estados Unidos de América. Acuerpemos la memoria, unamos nuestras voces contra el genocidio. Participa con tu familia o amigos este domingo 6 de octubre, desde las 10 de la mañana en la Municipalidad de Guatemala hacia el Parque Central. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En Costa Rica. Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito, también conocido como el Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. En Centroamérica, los abortos clandestinos siguen poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las mujeres, lo que hace que esta fecha, que fue instaurada en 1990 durante el 5º Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en San Bernardo, Argentina, sea una fecha clave para reivindicar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Como parte de esta conmemoración, la Colectiva por el Derecho a Decidir presentará su nuevo calendario 2024-2025, una iniciativa anual que busca visibilizar la lucha de las mujeres y las personas gestantes por sus derechos sexuales y reproductivos. Escuchemos esta invitación de las compañeras de la Cole. Hola, mi nombre es Fátima, formo parte de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Estamos muy emocionados porque llegó septiembre y se acerca el lanzamiento de nuestro icónico calendario abortero. Desde hace 20 años, cada 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, tomamos el tiempo para reivindicar nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Y de ahí nace el calendario que empieza en octubre y termina en septiembre de cada año. Bueno, el calendario nuestro ha sido, es histórico, ¿no? De hecho, es como la génesis de nuestra colectiva. Realmente es hasta el 2005, ¿verdad? Con los eventos de lo que ocurre en el marco de una persecución política, ¿verdad? Dentro del Instituto Nacional de las Mujeres, debido a que las compañeras de
el área de investigación en su momento sacaron un calendario como un signo externo de la institución, y ellas el 28 de septiembre, ¿verdad?, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, lo consignan, ¿no?, como una fecha conmemorativa dentro del calendario. Y empieza la cacería de brujas, ¿no? Eliminan los calendarios, prácticamente hicieron una pira para quemarlos, ¿verdad? Se dan eventos inclusive de entrar a la institución en horas fuera de oficina con curas para hacer exorcismos en las puertas de las mujeres que se habían encargado de hacer este calendario. Y hay una persecución política ideológica dentro del INAH, ¿verdad?, que hace que expulsen, o sea, hay muchísima gente que renuncia, otra a la que echan, ¿verdad?, por este proceso administrativo, por haber puesto una fecha conmemorativa. Entonces, por supuesto que esto tuvo un impacto en el movimiento feminista, que se levanta, ¿no?, que empieza, que tiene estrategias para denunciar esto. Una de ellas, por ejemplo, fue salir a hacer pintas, ¿verdad?, y grafitis en toda la ruta que recorría diariamente Georgina Vargas Pagán, ¿verdad?, pidiendo su renuncia. Y nosotras empezamos a hacer un calendario que inicia, ¿verdad?, en septiembre, ¿verdad?, y que marca el 28 de septiembre como una fecha conmemorativa importante para las mujeres. Así nace el calendario y se vuelve como una herramienta, ¿verdad?, de incidencia política desde el arte, desde la creatividad. Este año, 2024-2025, el calendario de la Cole es un grito furioso, porque estamos enojadas, hartas de tanta injusticia y tanta impunidad, y no somos las únicas. Atravesamos momentos marcados por la violencia contra quienes menos tienen, contra la naturaleza y contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Por eso, nos parece necesario hacer eco de esa rabia para acompañarnos, hacerla colectiva y organizarla. Nos vemos el próximo jueves 26 de septiembre en el Bar La Línea en San José Centro para compartir la rabia y defender también la alegría. Tendremos un calendario furioso, poesía, música y también una sorpresa muy especial. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Estoy cansada. Hablemos claro, sea cual sea la razón. Si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Yo creo que es nuestro derecho a la prevención sin juicios. Parece mentira. Es un mundo de hombres todavía. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. Ustedes para afuera su camino. En El Salvador. Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, señaló que el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el régimen de excepción, expone graves violaciones al derecho a la libertad de expresión. Arauz afirmó que se han registrado hechos violentos contra periodistas, incluidas detenciones arbitrarias, amenazas para que borren el material que graban y actos de intimidación mientras ejercen su labor. La información con Mónica Rodríguez desde Bálsamo Radio TV en El Salvador. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Sergio Arauz, explica que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el régimen de excepción ratifica los serios retrocesos en el acceso a la información pública y las reformas legislativas aprobadas que limitan la libertad de expresión, y que la misma organización venía registrando incluso previo a la implementación de la medida. Se han contabilizado un sinnúmero de retenciones o detenciones por parte de autoridades públicas como la policía, en las que se le pide a periodistas que borren su material fotográfico o lo retienen alegando que no pueden grabar una acción o una actividad que debería de ser pública. Y en ese sentido también hay un grave retroceso. Esto
digamos, no está detallado tal cual en el informe, pero es parte de lo que también ha ido registrando la APES y que también retoma el informe, en principio con la detención de nuestro periodista comunitario Víctor Barahona. Creemos que, digamos, estas acciones son las primeras expresiones de un gobierno que es autoritario y que puede escalar en violencia y represión contra periodistas. Arauz destaca que el informe hace mención de los casos de espionaje referidos a Pegasus y una lista de periodistas y defensores de derechos humanos que fueron objeto de vulneraciones de su privacidad por este software implantado en sus celulares. Creo yo que es un caso grave que retoma este informe y que también nos hace pensar en la articulación o en la conciencia y responsabilidad de funcionarios públicos que abiertamente aparecen en informes periodísticos poniéndose de acuerdo para perseguir y espiar periodistas. Creo que es una acción grave que habla de un enorme retroceso en El Salvador en cuanto a libertad de expresión, y creo yo que como APES estamos llamados a exigir una rendición de cuentas sobre estas acciones. Estoy hablando principalmente sobre las acciones que aparecen publicadas recientemente sobre declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, que en su momento fue secretario privado de la presidencia, y en las que aparece hablando con el ya fallecido asesor de inteligencia de la presidencia, Alejandro Mason, y en las que se habla de persecución y centro de espionaje contra periodistas muy concretos. Creo yo que eso nos debe preocupar, y en ese sentido es que digo yo que exigimos respuestas y exigimos más información. Hasta el mes de julio, la APES registraba 101 agresiones contra periodistas ejercidas por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales que ejercen violencia digital. El tipo de agresiones registradas se vinculan a declaraciones estigmatizantes, acoso digital, intimidación y restricciones en general del ejercicio periodístico. Para Contacto Sur, desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, informó Mónica Rodríguez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mi nombre es Dafne Garbanzo Granados, vengo del territorio de Cabagra, soy de la etnia Bribri. Soy certificada de Niñas Sabias. Siempre me ha gustado trabajar con las niñas y más enseñarles este taller único, o sea, es algo que uno aprende porque en realidad, lástima que en aquel tiempo a mí nunca me enseñaron de este taller, de esta metodología, y de ahora de poder enseñárselas a ellas es algo genial. Sí faltaría como que a las escuelas abrieran más y pudieran aceptar a las maestras de Niñas Sabias para que lo pudieran dar. Para más información, visite las redes sociales de Voces Nuestras y de Niñas Sabias. O escríbanos al correo niñasabiascr@vocesnuestras.org. En Latinoamérica. Durante una semana en Manaus, Brasil, se llevó a cabo el encuentro Extractivismo, Mujer y Resistencia, donde se compartieron testimonios y experiencias sobre los impactos devastadores que enfrentan las comunidades de todo Abya-Yala. Los principales temas abordados incluyeron la minería, el crimen organizado, la tala indiscriminada, el despojo territorial y las constantes violaciones a los derechos de las mujeres en estas regiones. Este encuentro resaltó la urgencia de visibilizar y frenar la explotación de los recursos naturales que afecta a las poblaciones indígenas y rurales, especialmente a las mujeres. Vamos con la nota desde Radio Guayacocotla.
¿Cómo están, amigos y amigas de Voces Nuestras? Y el día de hoy queremos compartirles y reportarles también desde Manaus, Brasil. Nos encontramos como Radio Huayococotla participando en este encuentro que se llama Extractivismo, Mujeres y Resistencia. Han sido varios días de mucho trabajo, de mucho diálogo, donde tenemos a compañeras y compañeros de los pueblos originarios. Estamos ahorita 12 países. Este encuentro empezó el día lunes 16 de septiembre y finaliza el día viernes, que es 20 de septiembre, donde hemos compartido pues varias experiencias que nos dañan como pueblos originarios, que nos lastiman como mujeres, pero también desde la esperanza. Aquí tenemos una de nuestras compañeras para que nos comparta cómo ha visto este encuentro, qué temas también han ido saliendo, para que nos digas tu nombre y de dónde vienes. Mi nombre es Hortensia Araceli Gómez López. Yo soy originaria del pueblo de San Martín, Zacatepec, que es conocido como Chile Verde, Quetzaltenango, de Guatemala. Somos vecinos, ¿no? Sí. Lo que creo yo, lo que nos han puesto es la frontera. Pero sin embargo, todo eso, no vemos esa frontera, porque somos hermanas y hermanos. Pues este encuentro para mí ha sido muy fortalecedor. Hay muchas cosas que compartimos, nuestras luchas, nuestras resistencias, y un elemento principal que nos une es la defensa del agua, que es lo que también llevamos en la sangre, nuestra madre tierra, que en todos lados nos están viendo cómo despojarnos. Han salido también la resistencia de nosotras las mujeres, pero que también es invisible para muchos, ¿no? Entonces es ahora este encuentro para mí como mujer joven es fortalecedor. Y entonces también cómo debemos de transmitir toda esta sabiduría, de que nosotros tenemos un término como el tejido que es nuestro códice, y ahora cómo también enseñamos este tejido. El tejido para nosotros es el camino. Todos somos importantes, todos somos pilares. En este tema también ha salido mucho pues el liderazgo, de cómo también debemos de unir nuestras fuerzas con nuestros hermanos hombres. No solamente decir, la lucha no es solamente de nosotras las mujeres, porque no hay un interés propio, no hay un interés propiamente decir de la mujer, sino que este tejido social es también de nuestros hermanos hombres, porque si bien se está diciendo que estamos en defensa de territorio, defensa de tierra, defensa del agua, entonces no solamente las mujeres vivimos en este espacio, ¿no? Y también han salido los brotes, ¿verdad? Entonces, para mí esto es algo muy significativo. Hace rato platicábamos y desde el primer día sobre cómo es este extractivismo en nuestras propias comunidades. Y salía el tema del cambio climático, la deforestación, la minería, pero también algo muy importante salía sobre el tema del narcotráfico, la inseguridad en nuestros pueblos originarios. Y el día de hoy, que es el cuarto día, ha salido mucho el tema de los derechos y también el tema de género en las propias comunidades, ¿no? ¿Cómo te ha parecido estos temas que van saliendo? Y que, bueno, ayer salimos a una comunidad y hoy en el trabajo de los grupos ha resaltado mucho los pueblos, los derechos, las mujeres, las infancias. ¿Cómo lo estás mirando el hecho que la gente exprese todo eso? ¿Cómo lo miras a la realidad de los pueblos originarios? Bueno, viendo desde mi cultura, hablamos mucho sobre la complementariedad.
Y veo esto como un tema muy, muy fortalecedor. De repente, como vemos también nuestras debilidades, donde debemos de mejorar, donde debemos como fortalecernos entre nosotros mismos. Entonces yo lo veo esto como ver el papel que jugamos cada uno. La niñez, los hombres, las mujeres. Entonces, ¿dónde debemos de involucrarnos? A veces hemos dicho, es que estamos divididos. Lo veo yo como, no estamos divididos. Lo que necesitamos es unirnos más y fortalecernos. Entonces, digo, para mí esto es una esperanza. Y es una alegría porque estamos todos. Están los niños. Entonces yo lo veo como una esperanza. Una esperanza, ¿verdad? Entonces yo digo, vamos, en el camino de repente nos desviamos un poquito, pero volvemos a introducirnos. A veces el desviarnos un poquito también es sano, porque es importante ver otro horizonte. Y cuando ves tu realidad, es cuando dices, no, esto es el camino, eso la semilla, ¿verdad? Y a veces las realidades incomodan, ¿no? Nuestras realidades, y cuando nos incomodan es donde hay que empezar a mejorar, y eso es lo que nos compartían hace rato las otras compañeras de otros estados, los brotes de resistencia, desde cómo resistimos de manera cotidiana en las comunidades, y de ahí nos da ideas, ¿no? Como para llevar a nuestra comunidad. ¿Tú qué mensaje le llevas a la gente de Guatemala, a los pueblos, con este encuentro de lo que hemos platicado en estos días? El mensaje que yo llevo a todos es de que no estamos solos. Tenemos pilares en otros lados. Y decir, nada está perdido. Hay debilidad, hay carencia, pero no estamos solos, y decir, vamos, sigamos caminando juntos. Como lo decimos en nuestro libro sagrado, que nadie se quede atrás. Vamos todos aportando desde nuestras capacidades, porque nadie es inferior, nadie es superior, sino que ahora es que todos caminemos. Nuestros hermanos están haciendo las luchas desde sus pueblos, desde sus comunidades, desde su cultura, desde su experiencia de vida, pero nosotros llevamos el mismo camino y sigamos caminando juntos. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación.
Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Ya llegamos al cierre de esta emisión 842 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchísimas gracias por quedarse sintonizando hasta el final. Le agradecemos a la red de corresponsales y colaboradoras y colaboradores de este informativo porque su apoyo es fundamental para continuar con esta producción semanal. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Voces Nuestras y visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org. Les acompañó en esta emisión Génesis R. Cruz y me despido con un fuerte abrazo a la distancia. Nos escuchamos la próxima semana con más información desde los territorios. Hasta entonces. En la colonización los burgueses se apropiaron de las tradiciones de los pueblos originarios, profanando sus costumbres, tomando sus muestras, sin remunerar nada ancestros y ancestras. Tomaron sus ríos, empresas privadas, tomaron sus tierras con fuerzas armadas, tomaron sus tradiciones sin decirles nada, como cultura para el turismo que lo paga. Sangre por el conocimiento, sus legados para la patria son libros de cuentos, sus saberes rompieron las líneas del tiempo, ni se perdonan ni se olvidan los actos violentos. Pseudo expertos quisieron expropiar sus bienes como patrimonio nacional, esclavizando etnias por no ser igual, tratándolos muchas veces como un animal. No imagino la impotencia de tantos que veían como un diablo al hombre blanco que vestía peluca, saco y corbata, que cobraba vidas para pagar a sus piratas. El apropiamiento fue la colonización impuesta con plomo, sin ningún rodeo, desterrando de la obra a su más grande autor, vendiendo sus reliquias al mejor postor. Basta de devastar a la región, que se brinde con vino la paz del coyol, que se libren las tierras de la Inquisición. Asesina de caciques por el cacao, somos abono de la tierra que nos mece, las lapas que acompañaron a Presbere, memoria histórica del pueblo costarricense, la libertad que nos pertenece. Somos abono de la tierra que nos mece, las lapas que acompañaron a Presbere, memoria histórica del pueblo costarricense, la libertad que nos pertenece. Se establecieron iglesias paganas, mataron chamanas por creencias cristianas, vieron que el agua emana como el oro en sus montañas y la caña producía fermento que quería España. Quedan pocos descendientes que salvaron a sus familias de terratenientes, que esclavizaban a quienes fueran diferentes y no hablaban el español de su gente. Defiende tus raíces si eres tan patriota, cierra los libros, la semilla no es de Europa, aprende a escuchar y a cerrar la boca, que su injusticia derramó la última gota. Defiende tus raíces si eres tan patriota, cierra los libros, la semilla no es de Europa, aprende a escuchar y a cerrar la boca, que su injusticia se agota. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.